Empresas Legendarias es un espacio de conversación entre líderes de negocios de la comunidad latina que alzan la voz para contar sus casos de éxito dentro de las industrias comerciales en Estados Unidos. Escúchanos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Empresas Legendarias Podcast by Brava POS. Como ya lo hemos mencionado anteriormente, Empresas Legendarias ha representado para Brava POS el sponsor del podcast, un espacio donde celebramos las historias de quienes están cambiando el mundo desde sus trincheras de creatividad, trabajo duro y visión transformadora. Nos hemos enfocado mucho en la comunidad hispana porque detectamos que el mercado americano está dando cambios interesantes gracias a la influencia de los hispanos en las distintas industrias al interior del país. Hoy tengo una invitada que no solo diseña interiores hermosos, sino que también los convierte en espacios de inclusión y libertad. Ella se llama Ana Lucía Peña, diseñadora de interiores especializada en accesibilidad y fundadora de un estudio de diseño, un proyecto que se ha propuesto cambiar la manera en la que concebimos los espacios para personas con discapacidad. Bienvenida, Ana Lucía. Es un placer tenerte en Empresas Legendarias. Gracias, María, por la invitación. No, muy contenta de tenerte. Ahorita, antes de prender micrófonos, estaba tratando de entender un poco también cómo funciona el diseño que tú estás haciendo o que tú estás poniendo sobre la mesa en este momento. Cuéntame un poco de ti y cómo llegas a desarrollar esta idea de negocio. Bueno, yo soy Ana Lucía, soy de Colombia, vivo hace 4 años acá en Estados Unidos. Y digamos que empecé con todos estos temas de discapacidad y demás desde una muy temprana edad. Digamos que nunca tuve una experiencia cercana, pero sí fue una cosa más de instintiva, de prestar atención a las necesidades de todas las personas, y me generaba como mucho cuestionamiento porque de repente para algunas personas era normal tener escaleras y un elevador, y si se ponía una rampa de pronto el diseño dejaba de ser bonito. Y me empezó a llamar mucho la atención, y cuando empecé a estudiar me generaba demasiada intriga, y sobre todo como un tema de propósito, de no querer hacer las cosas sin una funcionalidad un poco más profunda. Y bueno, desde que estaba estudiando empecé a hacerlo. Todos los proyectos que hacía en la universidad eran centros comerciales para invidentes, para niños con condiciones especiales, y me empecé a interesar, y es un mundo espectacular que además ha estado muy abandonado. Tienes razón, yo no diría que tanto abandonado, sino que también hace parte de las tendencias. ¿Qué pasa? Yo entiendo una tendencia como algo que comienza más allá de ser incipiente, que es algo que suena, que en alguna parte del mundo mencionan, pero que nos genera todavía como incertidumbre. Una tendencia es aquello que comienza a utilizarse y empieza a tener como una curva de crecimiento, vamos a decirlo así. En este momento, el diseño inclusivo, justamente por el tipo de personas o seres humanos que estamos en esta nueva generación, que somos un poco más conscientes con respecto a muchas cosas, ha tomado mucha fuerza. Si bien siempre ha existido, pero ahora está en ese punto de la tendencia en el que está en crecimiento. A lo largo de tu historia, a lo largo de tu recorrido como en el mundo del diseño, ¿cómo has visto que digamos, como este tipo de diseño ha tomado más fuerza? Tal cual como tú dices, definitivamente hay cosas que son muy nuevas y que siempre han existido, pero que de pronto no se tenía la conciencia. Y de repente alguien alza la mano y dice, de repente necesitamos un manual para personas con discapacidad. Necesitamos empezar a incluir un manual universal para que si hacemos un lobby o un área común, todas las personas lo puedan utilizar. Entonces, definitivamente empieza y se empieza a incluir. Y, y en este momento es algo novedoso o que no suena mucho, pero en algún momento lo ideal es que deje de ser un requerimiento y que simplemente cada proyecto que se haga ya lo incluya. ¿Tú esto lo consideras como algo indispensable para que el diseño inclusivo deje de entenderse como una tendencia emergente y se convierta en un estándar dentro de la industria del diseño?
Sí, definitivamente, definitivamente. Siento que más allá de sentirlo como inclusión, es que todas las personas tenemos habilidades diferentes y son personas con una vida como la que todos tenemos y tienen condiciones para las que de repente alguien decidió que su vida no era normal o que las capacidades y las habilidades que ellos tenían no les permitían utilizar los mismos espacios. Entonces, definitivamente me parece esencial, más allá de la inclusión, la funcionalidad, porque siento que el diseño se ha percibido mucho como algo costoso y muy estético, que definitivamente lo es, pero no es la única función. Siento que es una herramienta social y es una herramienta que nos permite tener un día a día utilizando una cocina, un restaurante, una oficina de manera consciente para lo que nosotros somos. Nosotros no solamente diseñamos cuando una persona tiene discapacidad, definitivamente para una oficina, una persona está comprobado que es mucho más productiva si el espacio está diseñado para las necesidades de esa persona, para las horas que están en el puesto de trabajo, la vegetación, la iluminación, la silla, todas esas cosas impactan y para mí eso definitivamente debería ser una prioridad a la hora de diseñar. Mira que yo tengo bastantes preguntas con respecto a regulaciones, sobre todo por el estado y justamente por el país en el que tú estás, pero antes de entrar en eso, quiero conocer un poco más de ti. Cuéntame cuál es tu background y cómo decides entrar a los Estados Unidos. Yo estudié diseño interior en la Salle College. La sede principal es en Canadá, pero estudié en Colombia e hice la doble titulación. Y Estados Unidos siempre me llamó la atención por un tema tal vez personal y por lo masivo que se puede volver un proyecto de estos. Lo empecé en Medellín, estuve con ellos en el área de innovación, gestionando los prototipos de las cocinas, me ayudaron mucho en la incubación y siempre estuve como en distintos grupos de investigación de materiales inteligentes, desarrollando pues como todo este mundo que además me apasiona. Y cuando decidí llegar a Estados Unidos fue por cuestión de pandemia, porque estaba en este proyecto, Cataleya empezó en Colombia, en Medellín, hice varios proyectos, y cuando llegó pandemia, como que muchas cosas estallaron, muchas cosas cambiaron, pero también se llegó la oportunidad de decir, bueno, Cataleya puede llegar a Estados Unidos, hay que tomar la decisión y me voy a mudar. Y por eso llegué acá. Acá estudié Design Thinking en Harvard, en Business School, que es online, que eso también me ayudó muchísimo a entender cómo funcionan. Y hablabas ahorita de las regulaciones y demás, todo es un reto. El mudarte y el llegar a Estados Unidos es un reto porque definitivamente todo es muy distinto a cómo se maneja en Colombia. Claro, y esa es justamente la curiosidad que a mí siempre me genera la creación de negocios en Estados Unidos. Ahorita justamente estábamos hablando como de ese reto que representa la legislación en los Estados Unidos, justamente porque muchas veces esas reglas y esas leyes vienen de estados como por ejemplo California. Yo tengo entendido que muchas de las regulaciones que se implementan en los Estados Unidos primero tienen como una prueba piloto en California y después de impactar California se van para los otros estados. Cuéntame, ahora que ¿tú te consideras pionera dentro de la Florida o cuando tú llegaste a la Florida ya habían avances trascendentales en la industria en la que tú estás? Digamos que pionera no soy porque ya hace mucho tiempo ha habido mucha más conciencia. Tal vez no hay una persona dedicada al diseño interior específicamente a esto y me enfoco mucho en cocinas. Entonces digamos que es un nicho muy específico, pero pionera digamos que no soy y hay muchas personas que ya tienen esa conciencia. Hay general contractors, arquitectos y demás que definitivamente ya lo incluyen. El tema de la legislación, digamos que existen dos. Está ADA, que es la parte que es muy específica para tu proyecto que tú puedes personalizar. Y luego está la universal, que ese se debe incluir sí o sí, que no es negociable,
cuando estás, por ejemplo, diseñando un tema cuando es público. En ese caso no lo puedes modificar y sí o sí lo tienes que seguir. Y cada estado tiene un libro de legislación y de reglas y de parámetros diferentes. En California hay uno, en Florida hay otro, en Georgia hay otro, y debes seguir. Entonces, los permisos, aparte de que sigue según el estado, los permisos de cada obra son según la ciudad. Entonces, si estás haciendo un proyecto en Florida, debes seguir los parámetros. El universal, luego ADA según la especificación de tu cliente, luego el parámetro de Florida y luego el permiso de la ciudad. Si es en Aventura, si es en Hollywood, si es en Miami Beach, cada una de esas ciudades tiene ciertas regulaciones también. ¿Tú en qué ciudad estás actualmente? En Hollywood. ¿Cómo se maneja al interior de Hollywood este tipo de proyectos? Acá hay muchos parámetros, sobre todo porque hay casas muy antiguas, que no puedes tocar ciertas fachadas, que no puedes excederte a la hora de construir. Y cuando, por ejemplo, vas a implementar una construcción para una rampa, porque hay una persona con silla de ruedas, hay bastantes parámetros para tocar ya el tema del andén, del ingreso, de la fachada, de la puerta. Digamos que es una ciudad bastante rápida, a pesar de que de pronto entras los planos y demás y hay muchos requisitos, es una ciudad que funciona muy rápido, distinto a otras. ¿Ha habido un proyecto que haya marcado un antes y un después de tu negocio? No sé, alguna co-creación. Yo creo que en este tipo de proyectos se maneja mucho la empatía. O sea, tú tienes que ponerte en el lugar de aquella persona para la que pueda ser más funcional un espacio. Hagámoslo más específico dentro de una cocina. ¿Hay algún proyecto que tú digas, oye, sabes que este proyecto me hizo cambiar un poco la perspectiva o tiene un antes y un después de mi experiencia? Sí, definitivamente. Creo que no se me viene uno, sino muchos, varios. El sentarte a hablar con cada cliente definitivamente es un antes y un después si lo escuchas atentamente y entiendes sus necesidades. Sobre todo son personas muy, o sea, que te inspiran mucho porque no suelen tener tantos miedos y como tantos parámetros que nosotros mismos nos ponemos. Entonces, de repente, cuando de pronto ya se han enfrentado a ese miedo, tienen solamente soluciones. Y me impresiona mucho enfrentarme a su día a día cuando no tienen las condiciones correctas, cómo resuelven, cómo al final igual cocinan, igual se bañan, igual trabajan, igual manejan. Entonces, cada oportunidad definitivamente que me impacta muchísimo. El tema de los niños, además de que me impacta, me toca muchas fibras, el poder ver cómo un diseño puede generar calidad de vida. Increíblemente, con que tú simplemente, según la terapia que el niño esté siguiendo, le pongas las condiciones en las que él mejor responde, hablando, por ejemplo, del autismo, es increíble. Definitivamente que impacta muchísimo para bien. ¿Hay alguno, por ejemplo, si tú tuvieras que, si a ti te estuviera hablando, escuchando un arquitecto, y este arquitecto pocas veces tiene conciencia, pues, o sea, no siempre trabaja macroproyectos, no de pronto no está tanto en el mundo como de la inclusión. ¿Cuáles serían esos parámetros que tú dirías como que ven, esto deberías tenerlo en cuenta a modo de consejo? Siento que el error más común es con las rampas, con las pendientes, porque se hace más por requisito y no por conciencia. Entonces, tenemos que incluir una rampa, pero no se piensa realmente muchas veces. La mayoría de las ocasiones cumple con todas las regulaciones, pero ponen la pendiente mínima, entonces de pronto si una persona está en silla de ruedas, necesita ayuda. Y la idea es que tú le brindes independencia. Si pones una rampa para que ingrese, pero necesita igual otra persona, tal vez no es la mejor opción. También, por ejemplo, las continuidades en las circulaciones, muchas veces de repente este proyecto tuvo la conciencia, pero este no, entonces no hay la continuidad. Y eso es un error que se comete un montón. No se sigue como
estas personas lo hicieron la señalítica de esta manera, intentemos continuarla para que sea mucho más fácil para ellos. Por ejemplo, en el caso de los invidentes, la tienen un poco más compleja, acá no tanto, pero digamos hablando de Colombia, porque no hay esa continuidad. Ok. ¿Has pensado de pronto, digamos, cuando tú piensas en a largo plazo en tu negocio, quieres seguir haciéndolo en la Florida o hay otros lugares en los Estados Unidos que tú dices como que sabes que este lugar me parecería interesante explorarlo? La verdad, a mí me encantaría que Cataleya pudiera llegar a todas partes. O sea, no lo veo como un proyecto pequeño, lo veo definitivamente impactando mucho. Y mi sueño realmente y en lo que estoy trabajando es generar prototipos de cocinas que puedan estar en todas partes, que no necesiten electricidad, que puedas modificar la altura del mesón según la necesidad, sea un niño, sea una persona en silla de ruedas, sea una persona de talla pequeña, sea una persona muy alta, que todos lo puedan usar y los gabinetes se puedan movilizar. Entonces, en algo en lo que estoy trabajando y definitivamente me encantaría poder impactar no solamente Florida, sino que trascienda a Colombia, que lo necesitamos, y a muchas partes del mundo. Me encantaría. Oye, yo entiendo, disculpe, yo aprendo todos los días, o sea, porque yo soy Claro. comunicadora y la verdad es que ustedes son los que me enseñan a mí sobre la industria en la que están. Yo entiendo el prototipado como un tester. No, ¿cómo se puede testear un espacio antes de construirse? Digamos que hoy en día la tecnología ayuda muchísimo, muchísimo. De repente antes tenías que construirlo. Hay muchas veces que tienes que construirlo en un laboratorio, pero hay muchas maneras por medio de softwares de 3D, de visualizaciones, ahora con inteligencia artificial, para hacer ciertos cálculos, para ver la viabilidad, hacer los renders. Digamos que ahora yo estoy en el punto de poder haber llegado a ciertos prototipos que cumplen como con la expectativa que tengo, y ahora el tema es más de patrocinio y de encontrar la manera de cómo financiarlo para que las personas lo puedan tener, porque muchas veces como es algo que haces tan personalizado, la cocina de por sí ya es algo técnico y muy personalizado, y si le sumas un tema de inclusión que es complejo, pues eleva mucho los costos. Entonces el desafío es ese, pero la manera del diseño, cómo se prototipa muchas veces hoy en día es con softwares. Justamente te iba a preguntar por eso, ¿qué herramientas estás utilizando tú hoy que ves que pueden marcar el futuro del diseño inclusivo? Todo el tema de la tecnología, por ejemplo, las casas hoy en día ya tienen automatización. Desde tu celular ya puedes controlar la iluminación, las cortinas, ya puedes desde un comando, y eso ayuda mucho a cuando tienes que hacer recorridos muy largos, a evitarlos. Y la inteligencia artificial definitivamente a la hora del proceso creativo y de rapidez está ayudando muchísimo. Y el tema de la tecnología, los electrodomésticos ya vienen con muchísimas actualizaciones, entonces si necesitas hacer una cocina para persona con silla de ruedas, ya vienen dishwashers que vienen de la altura, hornos que se abren de manera distinta. Entonces, bueno, definitivamente la tecnología está ayudando muchísimo al tema de la inclusión. Estoy de acuerdo contigo. Tengo que hacerte una pregunta que a lo mejor no te, no me la tienes que dar ya específica hoy. Vamos a poner el pensamiento en algo que vaya un poco más allá. Si bien es cierto, hoy ya es el tema de la domótica es una realidad inminente. Desde tu perspectiva, ¿qué cosas crees que no se están haciendo hoy y que se podrían hacer con miras hacia el futuro? Te pongo un ejemplo. En algún momento de la vida yo llegué a pensar
que Spotify podría llegar a convertirse no solamente en un distribuidor de música, sino también de audio y también de series y también de, no sé, todo el entretenimiento podría estar en una sola plataforma. Hoy en día estamos viendo que Mercado Libre ya puso su plataforma de series y películas disponible. En términos de diseño inclusivo, ¿cuál es esa idea que tú dices, esto es algo loco, pero que podría pasar? Más que loco, lo veo venir. La naturalidad de los elementos, o sea, como que siento que ir a IKEA y comprar una cocina estándar para el tema de inclusión se va a poder comprar de la misma manera. Y siento que vamos a llegar al punto, siento que el toque humano, esa empatía de la que hablamos nunca se va a perder, pero sí vamos, o me lo imagino mucho, a que ese tema de tener que sentarte con una persona, de evaluar tu proyecto, va a tender a desaparecer mucho por toda la tecnología que hay. De repente va a ser tomar una foto y decirle a la inteligencia o a la app, hazme esto, esto y esto, y que te llegue impreso. Algo así. Siento que ahora se ve muy loco, pero va a tender a pasar. De acuerdo, creo que esas preguntas siempre lo pueden poner a uno en un contexto de pronto ir más allá con el tipo de soluciones que uno pueda entregar. En algún momento de la vida, alguna persona me dijo, no está mal pensar cosas disparatadas, porque esas cosas disparatadas seguramente en el futuro se van a hacer posibles y qué bueno uno estar ahí y decir, venga que yo en algún momento lo tuve en cuenta o venga que lo podemos empezar a hacer ya. Sí. Oye, Ana Lucía, quiero que hagamos un alto en el camino para que tengamos en cuenta que Empresas Legendarias es un espacio audiovisual propio de Brava POS, el patrocinador oficial del podcast. Somos una empresa de procesamiento de pagos con tarjetas que está entrando al mercado americano y para hacerlo de la manera más smooth posible, tuvimos en cuenta una de las principales tendencias de este momento, que pues es justamente el formato de podcast. Nosotros estamos llevando al mercado americano tasas de procesamiento altamente competitivas, cómodas y no nos estamos limitando únicamente a dar soluciones de procesamiento, sino a abarcar otro tipo de soluciones que de manera colateral aumentan la visibilidad y el nivel de ventas de nuestros clientes y aliados. Nosotros descubrimos que entre mejor le vaya a nuestro cliente, pues también nos va a ir bien a nosotros y es por eso que disponemos de espacios como Empresas Legendarias y otras muchas soluciones que van de la mano del procesamiento de pagos. Gracias a Brava POS, cada episodio de Empresas Legendarias es un beneficio completamente gratuito para nuestros invitados porque pues simplemente creemos que compartir herramientas que potencien el éxito de emprendedores y empresarios suma en nuestro proceso de expansión. Ana Lucía, ¿qué viene para ti? ¿Qué viene para tu negocio, para tu carrera dentro de los Estados Unidos? Vienen grandes proyectos, vienen varias alianzas, ya trabajamos con varias marcas en el mercado que son muy buenas, y viene la construcción de nuestro showroom, esperemos que pronto, para que todos estos prototipos de los que estamos hablando, estas emociones, esta conciencia, se vuelva un estudio más experimental de lo que es ahora. Genial. ¿Algún consejo que en este momento creas que alguna persona que puede estar empezando, vaya atrás hace 3 años cuando tú comenzaste, pudiera recibir que ahora tú tienes? Sí, siento que muchos llegamos con muchas ganas y de repente uno en el proceso como que se empieza a llenar de muchos miedos porque empiezas a escuchar, porque empiezas y realmente los miedos son más nuestros a los que en realidad son. Y también no enamorarnos del proyecto, también hay que saber escuchar el mercado y saber entender que hay muchas cosas que de pronto pueden ser una muy buena idea, pero de pronto no un muy buen negocio. Entonces también hay que estar como muy alerta a decir, listo, tengo el alma emprendedora, tengo una muy buena idea, pero qué tan viable es.
también permitirse definitivamente tirarse al agua y estar con la posibilidad de que funcione y vaya muy bien o que no y está perfecto. Tienes toda la... Mira que me genera mucha curiosidad la perspectiva de que no consideres pertinente enamorarse uno del proyecto. Mira que yo siempre había pensado, yo cuando se trata de trabajo suelo ser supremamente romántica. Entonces, cuando a mí se me pone un proyecto en mis manos, yo me enamoro tanto del proyecto que hago que funcione como sea. O sea, no hay nada que hacer. Obviamente, trabajo para, digamos, Claro. con miras al trabajo en equipo para el cumplimiento de los objetivos de una compañía, pero sí consideraba que enamorarse del proyecto estaba bien. Y está perfecto, porque de ahí viene la pasión, de ahí viene el que trabajes horas y horas y horas, pero de pronto hablo en el no enamorarse ciegamente, porque el no enamorarte ciegamente de tu idea te permite evolucionar la idea, ver otras posibilidades. En mi caso, si yo me hubiera enamorado del principio de Cataleya, no hubiera evolucionado, porque no fue lo mismo cuando empecé a Colombia a cuando llegué a Estados Unidos y me enfrenté con una manera distinta de construir, una manera diferente culturalmente hablando de cómo se ve el diseño interior. Entonces hay que permitirse entender que tu idea y tu proyecto puede seguir andando, pero tienes que ser permeable a qué te están diciendo tus clientes y a qué te está diciendo el mercado. De acuerdo, definitivamente vivimos en un mundo en el que el cliente es el que da el punto de partida para que uno innove, para que uno cree, para que uno entregue soluciones efectivas. Ana Lucía, me gustó mucho conversar contigo. Muchísimas gracias por acompañarme en Empresas Legendarias. Muchísimas gracias, me encantó. Qué bueno, me alegra mucho, eres bienvenida siempre y pues ojalá podamos llevar el mensaje de Cataleya a más lugares. Nosotros nos comprometemos con publicar este capítulo y poner obviamente en colaboración con tus redes sociales y también este es un material que queda disponible para ti. Igual que como lo hicimos contigo, nosotros queremos conocer más historias de dueños de negocios hispanos que están haciendo cosas interesantes dentro del mercado americano. Nos hemos propuesto a llevar mensajes a lugares y, digamos, como ampliar el alcance de estos mensajes a tantos lugares como sea posible. Y pues esperamos seguir haciéndolo y ojalá podamos hacerlo en una segunda oportunidad contigo, Ana Lucía. Claro que sí, María. Muchísimas gracias. Con muchísimo gusto y también muchísimas gracias a todas las personas que decidieron escuchar un nuevo capítulo de Empresas Legendarias Podcast, esta vez de la mano de Ana Lucía Peña, contándonos un poco más sobre el diseño inclusivo en los Estados Unidos. Nos vemos en una próxima oportunidad.